Vale, veamos. Entonces, dice, nuestros especímenes ahora se están dispersando hacia países más seguros. Allí pueden vivir en paz. Y aquí dice, sigue Saam, creo. Había escuchado suficiente. Entendía ahora que la realeza Jinabul sembraba terror en todo el planeta gracias a su coacción en una iniciativa despótica. Dirigieron secretamente las manipulaciones genéticas de nuestras sacerdotisas a través de un despreciable chantaje, crear y perpetuar la vida a cambio de su propia supervivencia. Los Ukubi eran la principal fuente de alimentación de los Kingu, ¿ves? Y también un obrero de primera clase. No eran nada más que masanse, dice, bestias. Masanse, si quieres. Estábamos muy lejos de la idílica imagen que solíamos tener de Uras, cuando solamente existían los Namlu'u, digamos. En la mayor parte de nuestras colonias, Uras ya no estaba, la tierra, ya no estaba bajo el cuidado exclusivo de los diseñadores de vida, sino más bien bajo la autoridad de la realeza. ¿Por cuánto tiempo? No tenía ni idea, sin duda alguna durante un tiempo muy largo. Entre la realeza Jinabul, los extraños Imdugud parecían los más flexibles. ¿Ok? No sé si recordáis o no quiénes eran los Imdugud, pero para hacer una... A ver si lo veo. Vamos a abrirlo. Los Imdugud eran una facción de ellos, de mezcla de Kingu Babar con los Urma. Muchas veces tenían la representación como la mitad águila, la mitad león, ¿ok? Es representación, pero eran humanoides, ¿ok? Esto tenéis que saberlo, ¿ok? Bien. Dice que eran más flexibles. Incluso hay alguien que dice haberlos encontrado en unas estaciones de meteorología. Ahora no me acuerdo quién habla de ello, pero está aquí en este libro, me parece. Incluso creo que Parks menciona, Gary Zeitlin menciona quién humano real en nuestros días los ha encontrado. Yo acababa de enterarme de que estaban asociados con los diseñadores de vida llamados Urma, los felinos. Por su parte, los Kingu estaban usándonos como sirvientes. No éramos nada a sus ojos, solamente buenos súbditos, dóciles y eficientes. No valíamos más que los Ukubi. Se refiere a ellos, a la familia de Saam. Esta nueva información cambió en mi espíritu. El curso de los acontecimientos que se estaban desplegando en los cielos. Fue demasiado para un solo día, pensé en los Nungal. A partir de entonces nos encontrábamos viviendo entre seres que estaban emparentados con los Babar, albinos, porque sí estaban emparentados. Es decir, los Nungal eran los Igigi, creación de Enki o creación de Saam, que utilizó cierta genética de los Babar. Por eso los Nungal también tenían piel blanca. Y dice, y de quienes mi madre y yo éramos completamente responsables. Ok, veamos, aquí nos explica un poco lo que es dimensiones, pero vamos a continuar.
con la creación, porque es lo que nos interesa, porque aquí nos explica un poco el Kur, cómo son las dimensiones, etcétera, etcétera. Nos habla un poco de los guardianes de Uras también, en la página 145, o que nos explica sobre, dice, guardianes de Uras no son solitarios, se refiere a los Namlu. Usualmente vivían en grupos de 2 o 3 individuos como mínimo, por su estatura de 4 metros y medio, dice. Nosotros debemos haberles recordado mucho a los monos, es decir, que ellos eran pequeños, los mismos, es que no sé cómo llamarlos, los Ushumgal si quieres, o los Anuna, pero es Sam quien habla. Es que él no podría darle nombre de raza, porque no era ni Ushumgal, no era ni Abgal, no era ni Anunnaki, no era ninguno de estos. Era un unicado, ¿sabes? Una raza única, porque no había más que él. Entonces, las ciencias combinadas de los Kadistu les habían proporcionado un cuerpo semietérico incomparable. Esto acompañado por una interacción que para mí era completamente desconocida, les permitía cambiar de tonalidad, fíjate, y evolucionar desde la séptima hasta la tercera dimensión, sin dificultad. ¿Ok? Dice, esta envoltura etérica de un tinte nacarado, dice, entre violeta y rosa, parecía reflejar la esencia divina de la fuente original. Los Namlu nunca abrieron sus bocas para hablar. Ellos sistemáticamente usaban la Kinsag, telepatía. Eran extremadamente cultos y conocían numerosos dialectos, entre ellos el Emeshá, de nuestras sacerdotisas. Aquí quiero hacer una paréntesis. Dice dialectos, entre ellos Emeshá, pero es decir, que el Emeshá, según Parks, es la origen del sumerio. Y aquí tenemos que ver, por eso tendríamos que leer también lo que es realmente pero es que no tenemos cómo, de momento no hay cómo, lo que son las arvisuras, porque las arvisuras hablan de la escritura rúnica que proviene de Sirio, y realmente aquellos sirios que intervinieron aquí y trajeron la escritura rúnica son incluso anterior a esto, son anterior al sumerio, pero resulta que el sumerio tiene algo en común con el húngaro, ¿ok? Por eso digo que realmente el húngaro proviene de allá, pero dejadme que ya cuando hablaremos de este tema veréis que os daré ciertas cosas. Es decir, que estos Namlu es posible que estaban en contacto también con los sirios, por eso hablaban su idioma también, por eso dice que numerosos dialectos. Incluso Parks aquí habla de que el egipcio estaba hablado por los Urma, por los felinos, es decir, que el egipcio no era Emeshá, porque se hablaba mucho antes en su tierra original, que era Orión. Es decir, que ¿por qué pensáis que los pirámides de Egipto están mostrando, es una copia, lo que es exactamente el cinturón de Orión? Porque los Urma construyeron esto y muestran justamente esta tierra, y el egipcio es lengua de Orión. ¿Qué os parece? Entonces esto sí que me da bastante bastante lógica para mí. Entonces el egipcio viene de Orión, no es Emeshá, no es sumerio, no tiene nada que ver, ¿ok? Digamos así.
Pero al parecer que también los mismos Namlu hablaban el egipcio también. ¿Ok? Y a mí, por mi entender, también hablaban digamos así, el húngaro, el sirio, mejor dicho, el sirio. ¿Ok? Pero tenéis que saber otra cosa. Por mi entender, después de leer una parte de las arvisuras, a mí me da de entender que aquellos sirios no son los mismos con los Abgal, con los anfibios Abgal. ¿Por qué? Porque coincide algo con lo que hay en la experiencia de Stuart Swerdlow, pero vamos por partes, ¿ok? Es decir, que no son la misma gente, ¿ok? Hay varias razas en Sirio, tanto los Abgal, que pueden ser tranquilamente los Christi, que pueden ser Cristo, conciencia crística si queréis, que son ascendencia de Sam, por ejemplo. Por eso tenemos que ver qué pasa con Cristo. Ok, vamos a verlo, ok, por partes. Bien, sigamos entonces. Hemos entendido más o menos que hablaban también dialectos. Y sí, dice que desde el principio he podido observar que para desplazarse interdimensionalmente, los Namlu parecían utilizar el campo de Tursalag, campo de taquiones, que forma la estructura principal de la materia de los vórtices atemporales, que ellos lo llamaban también puertas estelares. Ellos utilizaron de viajar solamente en este plano. Nosotros mismos usamos el campo Tursalag, pero solo para viaje superluminal de punto a punto. Observáis que dice así: cuando descendían al Ki, a la Tierra, cada grupo Namlu se encargaba de guardar un terreno específico una vez cumplida su misión. Los Namlu a veces venían a encontrarse con nosotros. Ok, aquí os invito a que sigáis leyendo vosotros y nos vamos a otro tema, al Génesis 2, 152. Veamos, una nueva colonia. Vamos a hacer un pequeño repaso, entonces, porque entonces aprenderemos bastante. Dice, hasta ahora los lectores tienen algo más que una idea acerca de los personajes que emprendieron la guerra que transformó nuestro sistema solar, Tiamate, el sistema solar, y nuestro planeta Uras, y ya se han mencionado los acontecimientos que condujeron a la nueva situación. Pero deberíamos tomarnos un momento aquí para repasar y resumir. Veamos. En nuestra región de la galaxia, del Vía Láctea, y en las constelaciones mencionadas en estas páginas, como mínimo, existen algunas civilizaciones denominadas Kadistu, con la composición genética, la orientación y el entrenamiento, experiencia para apoyar los objetivos y programas de los que Parkes denomina la fuente. Generalmente, cuando Parkes usa las palabras Dios y los dioses, realmente se está refiriendo a impostores. Es importante permanecer consciente de esto. No está claro cuáles son los objetivos y programas de estas civilizaciones, pero el desarrollo de formas de vida a través de la genética parece ser la parte más importante. Por esto, Parkes a menudo se refiere a los Kadistu como planificadores. ¿Ok? Estas palabras francesas serían normalmente traducidas como planificateur, planificatrice en francés. Sin embargo, está en vista de lo que representan en la historia de Parkes, me tomaré la libertad de traducirlo como diseñadores de vida, como un mensaje a quienes abogan el diseño inteligente. ¿Ok?
El sistema solar Tiamat ha sido una de las bases principales de los Kadistu, bajo la tutela de los extraordinarios y multidimensionales Namlu, humanos primordiales que habían sido desarrollados aquí. El sistema fue denominado así en honor a Tiamata, reina Usungal de los Jina Abul de Marjida, quiere decir Osa Mayor, que fue su mayor responsable. Sí. Definitivamente Tiamata tenía una orientación Kadistu, al igual que Namu y Saam. Otras razas Kadistu, ¿ves cómo dice? También estaban aquí, las hembras Jina Abul conocidas como Amasutum, las Ama-Arji que tenían su base en el Apsu de Uras, los Urmag, o quiere decir como felinos, y los Imdugud, es decir, mezcla de felinos con los Kingu. También se les consideraban como Kadistu. Además y definitivamente opuestos a los Kadistu estaban la realeza Kingu Babar y otras razas asociadas y ocasionalmente los Usungal, que son An o Anu, con otra palabra, ¿sí? Y Ninma, ¿ok? Los que crearon a los Anunnaki, Anunna. Es importante observar que los Kingu Babar son enemigos acérrimos de los Usungal. ¿Ok? Cuando Tiamat, sí, pero también la familia de Enki son enemigos ahora ya de esta vez de los Usungal, porque han ido contra ellos. Y las Amasutum también son enemigos de los Usungal. En cambio, es decir que tanto los Kingu son enemigos de las Amasutum y de las ¿cómo se llamaban? Ama-Arji, Amasutum de la tierra. Ok, sigo. Cuando Tiamata supo por medio de Namu y Saam que An y los otros señores Usungal habían desarrollado la raza guerrera de los Anuna y los tan despreciable Musjir, que con otra palabra lo que nosotros conocemos como las gárgolas, porque últimamente me viene Musjir o Musjir, gárgolas, es como los conocemos nosotros aquí. Ok, con propósitos de conquista, ella inmediatamente se preparó para emprender la guerra en contra de la advertencia del Consejo Superior Kadistu. Ellos aconsejaron que no vaya a la guerra. Este acto estaba contra el carácter de los Kadistu, es decir, que los Kadistu nunca van a la guerra. Pero de todos modos, esta fue su elección. Tiamata encontró rápidamente un aliado en los Kingu. ¿Por qué? Porque estaban en conflicto ya con los es decir, que con An, digamos. Y juntos aniquilaron a las fuerzas Anunna de An prácticamente en un solo día. Pero An y sus parientes cercanos tenéis que saber que eran sus padres y sus abuelos, digamos, Lahmu y Lahamu, si recordáis, y Kisar y Ansar, si lo digo bien. Ok, y luego también Ninma. Ok, veamos, entonces dice: y un número de Anuna que se salvaron, que sobrevivieron a esa guerra rápida de un día, y unos Musjir también escaparon de las principales batallas y vinieron a Tiamat. Tiamat es el sistema solar nuestro, nombrado en honor a Tiamata o Tijeme, porque Tiamata, digamos, en su ciudad se llamaba Tijeme o Tijeme, si quieres.
Bien, donde vencieron a los Kingu que estaban asentados aquí. Claramente que habían Kingu que se quedaron vivos y se refugiaron bajo tierra cuando llegaron ellos. Durante esa breve guerra, Saam y su grupo también fueron objeto de ataques por parte de los Kingu, para los cuales su status Kadistu significaba poco o nada. Así que Saam y sus compañeros, además de aproximadamente 300 miembros supervivientes de la raza Nungal Kadistu, dice así, que Saam había desarrollado. Tenéis que saber que los Nungal, según la explicación de Parks, realmente serían como los Igigi, con otra palabra, lo que Sitchin los denomina como Igigi. Veamos. Entonces dice, huyeron aquí también, aquí a la tierra. En el transcurso de la huida hacia aquí, Enlil, la creación de Saam, también logró aislar y atrapar a Tiamata. Y en un momento dado, no mucho después, ellos destruyeron a Tiamata y a todas las tropas que la acompañaban. Ok. En este momento los Namlu partieron, como le habían dicho con anterioridad a Saam que harían. Todo esto estaba previsto, es decir, porque allá empezó un conflicto y cuando llegaron aquí ya ellos se fueron porque no querían estar en conflicto. Puesto que los Kadistu más poderosos se habían retirado, la mayor parte de la comunidad Kadistu fuera de Tiamate permaneció, por supuesto, intacta. Y ahora estableció una especie de cuarentena. Ya sabe, esa cuarentena bajo la cual vivimos ahora, también hoy. Saam y su grupo no habían tomado parte en la guerra. Se podría decir que ellos habían perdido el tiempo entre las Amarji y realizando algunos trabajos genéticos, pero repentinamente tuvieron que enfrentarse a la realidad. Por haber estado aliados con Tiamata y así, indirectamente con los Kingu, casi podrían considerarse como enemigos de los victoriosos Ushungal locales, de aquí de la tierra ya. Ellos, las Amarji y las Amasutum, estaban atrapados aquí con los poderosos Ushungal, claramente a punto de hacerse cargo del gobierno del sistema solar. Necesitaban decidir algún tipo de estrategia y rápidamente. Ok, saltamos un poco porque aquí hay un discurso de Hudili, que era un Nungal, brazo derecho de Enki, y esto no, ahora mismo no lo hacemos. Y vamos un poco más adelante, así, 57, muy bien, veamos. Esta pintura, por ejemplo, porque tenemos aquí una cosa que tengo que añadir. Vale, ángeles caídos, desde aquí. Ta sería Enki, Tot sería hijo de Enki. Sí, vamos aquí. Sí, mira, miremos un momento aquí algunas correspondencias entre el dios egipcio Ta y Sam y Enki. Ta sería un diseñador, un creador de imágenes, clones. Las imágenes muestran a Ptah sentado con una pose de ceramista o alfarero. Y Saam, Enki, sería Nudimud, el que forma y pone las imágenes en el mundo, el clonador. Es decir, que sería lo mismo, aproximadamente. Y esto veo que tiene en su mano también al Ankh. Ok, veamos qué son ángeles caídos. Digamos,
un alboroto en las calles de Salim. Salim es una ciudad, digamos así, en África, que ellos crearon en este momento. Y dice, y una llamada Enki Enki despertó a Enki de su descanso y lo llevó rápidamente hasta donde estaban reunidos las Amarji, los Nungal y los Anuna, muy excitados, mientras las naves voladores de los Kingu pasaban sobre sus cabezas. Tehuti, Zehuti, si quieres, o Tot, que es lo mismo, vino a encontrarse con Enki y rápidamente explicó: un contingente Kingu estaba pidiendo asilo en el Apsu. Se requería una decisión inmediata de Enki. Solamente era posible una opción, aunque no estaba exenta de riesgos. A los Kingu se les prohibió permanecer en el Apsu. Ellos vivían, realmente los Kingu estaban siempre en cuevas, no en el Apsu, sino entre el Apsu y la superficie, es decir, en la tierra, dentro de lo que es la tierra en sí. Ok, es decir, en cuevas diferentes. Ok, así. Pero podían tomar refugio en numerosas grutas y túneles naturales ocultos en la corteza. Esto quiere decir corteza. ¿Qué conocemos sobre estas hoy? El Jijirla real, Jijirla es una nave, ¿ok? Es un ovni, si queréis. El Jijirla real permaneció encendido hasta que las Amarji finalmente rindieron sus armas. Así es como un cierto número de Kingu llegó a refugiarse bajo las montañas de Uras. Y aquí tenemos una imagen, si lo veis. No se ha compartido aún. A ver. Podréis verlo en la grabación, pero intento compartirlo con vosotros. A ver si se muestra, pero no sé por qué. Ahora lo veis. Ok, es una pintura, es un cuadro de un... a ver si me da de quién es. No sé. Ahora, en fin, lo vamos a leer un poco más. A ver. Esta es una de muchas pinturas que representan el tema de la caída de los ángeles, siempre con los mismos elementos: ángeles rebelándose contra Dios y cayendo a la tierra. En la interpretación teocrática habitual, estos ángeles que se portaron mal, después de todo, ellos se opusieron a Dios. Por ejemplo, copularon con las criaturas humanas de Dios, etc. Están siendo castigados por sus pecados. Dios aquí sería, por ejemplo, lo que es An, que sería Yahweh, y hay un Yahweh 2 que sería Enlil. ¿Ok? Enlil, An serían más o menos una representación de Yahweh. ¿Ok? Serían lo mismo. Ok, dice, pero muchos acontecimientos podrían explicar esta memoria racial, digamos. Parks sugiere el exilio de algunos de los Kingu a refugios bajo la superficie de la tierra, después de haber sido vencidos por An Enlil y los Anuna, aunque ninguno de estos participantes podría ser denominado ángel de ningún modo. ¿Ok? Y qué ironía, An Enlil y los mismos Anuna, los aspirantes a dioses, fueron encadenados a la tierra. ¿Observáis? Por los diseñadores de vida después de destruir a la reina Tiamata. Fíjate qué ironía, ¿no? Parks también cita la interacción entre los ángeles del dios de la tierra, los Anuna, ángeles de Yahweh, y los Nungal, hijos de los Elohim. ¿Observáis?
Pero hay algo más, porque yo llamaría ángeles caídos a otros, es decir, a ellos también. ¿Por qué? Porque llamaría ángeles caídos a todos aquellos que han caído en la adicción del oro monoatómico, porque todos ellos han perdido su capacidad de crear conscientemente, es decir, crear, manifestar realidades, manifestar sus deseos, por ejemplo, a través, como si fuera, por ejemplo, los Kadistu son manifestadores innatos y nosotros también. Pero su ADN ha cambiado gracias a este oro monoatómico. Por lo tanto, ellos quizás tengan capacidades psíquicas, sí, porque el oro monoatómico es capaz de darte capacidades psíquicas más evolucionadas, más altas, como comunicación telepático, por ejemplo. Pero en cambio, tú no puedes transmitir información precisa de, por ejemplo, de tus manifestaciones, por ejemplo, alquimia, ¿ok? No puedes transmitirlo al campo cuántico, no puedes transmitirlo a la fuente para que se manifieste tu deseo, ¿ok? Por eso yo llamaría ángeles caídos a todos aquellos que cayeron como en la adicción del oro monoatómico, ¿ok? Y vamos a hablar de esto más adelante, porque es un tema también que tenemos que tocar. El caso de las cuevas, no son cuevas, sino realmente lo que encontraron en las montes Buchej, pero esto hablaré en directo, me refiero, voy a hacer un tema en el público, me refiero en Google más, en Hangouts, ¿ok? En libre. Voy a hacer un tema así. Ok, ¿dónde más he apuntado yo? Ok, esto, Aria, bueno, Aria sería lo que sería, aquí dice Antártida, pero no es Antártida, sería Atlántida, la raza Aria. Saltamos sobre esto porque quiero llegar a otros temas, ok. Ok, aquí, bueno, tendríais que leer porque hay diferentes cosas para saber de los conflictos que tienen ellos. Aquí está escrito más en detalle. Pero a donde quiero llegar es, en esta página hay algo importante para daros. Veamos, dice que los Usungal limpiarán Tiamate, es decir, todo el sistema solar de sus enemigos. Una vez logrado esto, algunos de ellos regresarían a Marte con el Alto Consejo y alguno que otro se reuniría con la colonia de Enlil en Uras. Veamos, realmente An ocupa Marte y se estabiliza en Marte, y Enlil se queda a cargo aquí en la Tierra, porque ya toma el control. Entonces, lo que significaría es que realmente, sí, An solo viene a la Tierra de vez en cuando, y él en Marte está desarrollando una nave espacial nueva, grandiosa, grandísimo, ¿sí? Está allí construyéndolo, según Parks. A ver, tenéis que saber que antes de que ocurriera toda esta colonización, los sirios ya tenían tecnología en Marte, tecnología de defensa que hicieron, según Stuart Swerdlow, que hicieron para los marcianos de entonces. ¿Ok? Entonces, An toma el control de Marte después de que ya esta gente de Marte ya se fueron, vinieron aquí, entre comillas, digamos, los marcianos y los maldequianos que vinieron a la Tierra, porque también se fue la atmósfera. Pero
ya tenían una tecnología allí que lo dejaron allá. O sea que okay, había una gente en el Apsu de Marte, ¿okay? Porque según Parkes propone que todos los planetas tienen un Apsu. Stuart Swerdlow dice que no todos, solo algunos. Algunos planetas que son creaciones de, es decir, materia expulsada de los soles, de las estrellas. Él propone esto. Ya veremos, ya lo descubriremos. Veamos, entonces dice, Enki estaba momentáneamente perplejo y Seet, su hermana, Seet sería Isis, tomó la oportunidad para dar un paso adelante y exponer lo que pensaba. Hubiera sido mejor que no lo hiciera, porque esto dio como resultado la propuesta de An de exiliarla a Mulje. Entonces la han exiliado a Seet, a Isis, en aquel momento, porque aún ella no era Isis de momento, pero An la exilia de la tierra por considerarla problemática. Un interesante y significativo punto. An sometió esto a votación de los 7 miembros del consejo, entre los cuales Enki contaba como uno más, pues había heredado la posición del padre de todos ellos, Apsu-Abba, a quien él había matado en los primeros días de su vida. Recordáis que hemos contado esta parte. Su voto no supuso ninguna diferencia. De hecho, ellos sabían que él votaría en contra, por lo cual nunca le preguntaron. Parece que la mayoría gobierna en esta situación del consejo. Cuando los soldados Anuna estaban llevándose a Set, Mamitu y Enki protestaron, lo cual dio lugar a una decisión perentoria de Ansar de enviarla a Uduidimsa, Marte, en donde él creía que sería más útil. De todas formas, había demasiados Kadistu en Mulje, o tenía otras intenciones para ella. Se observó que él le dedicó una extraña mirada. Ok, veamos. Se efectuaron otras negociaciones concediéndole a Dimege sería la que conocemos hoy como la diosa Lilith, ¿sí? La diosa de la oscuridad, digamos. A Dimege y sus Ama-Arji los derechos de sus territorios, pero a cambio de algunos servicios que se requerían de ellas. Ok, aquí había un aspecto para saber que ella llega a Marte, se la llevan. Ok, otro asunto, porque hay unos informes. Veamos, el lector habrá observado que repartidos a través de estas páginas hay ocasionales apartados titulados informes. Déjame ver dónde está lo que yo busco. Uno de estos episodios ocurre en esta altura del relato. Al final de la reunión en el Sinsal, An se acuerda de los Namlu, quienes habían permanecido en silencio a su alrededor. De hecho, sus soldados empezaban a perturbarse por esto. An los miró y se incomodó con su presencia, haciendo una tentativa disimulada de abordarlos. Pasaremos esto por alto, excepto para decir que esta actitud enojó claramente a los Namlu, entre los cuales uno le respondió lo siguiente. Sí, ya recuerdo que aquí en esta reunión era que Enki, pues ellos, porque estaban más o menos en peligro, Enki proponía de que realmente los Ushum, Galian y todos ellos pensaban que ellos son los superiores, que ellos ya están al mando, y no sabían de la existencia de los Namlu.
no sabían que estaban aquí como vigilantes, digamos, pero Enki ya los había encontrado anteriormente, se encontró con ellos y quedaron de acuerdo porque al parecer Seet o... No, era Mamitu que tenía como un cristal que podía invocarles a los Namlu, podía llamarles. Y cuando se encontraron la primera vez, quedaron de acuerdo que cuando haya algún peligro o algo así, porque Enki se esperaba que habría un peligro en esta disputa, en este encuentro con An y con los demás. Y Enki quería demostrar que ellos no son aquí los dueños en la tierra. Entonces, al parecer, quedaron de acuerdo que durante esta reunión, él los llamaría, los invocaría y yo los llamaría que ellos se presentaran delante, ¿ok? de An. Y claramente cuando se presentan delante en esta reunión, An y todos los demás se quedaron estupefactos. Digo, wow, qué seres, ¿sabes? Ok, y aquí hay una cosa que le responde uno. Dice, no formamos parte de sus negociaciones. Sus palabras verifican la angustia de su aflicción. Usted parece perderse en un perpetuo desequilibrio de expresión de la fuente. Esto lo lleva a una visión errónea del mundo que lo rodea y lo distancia de su paz interior. Puede que los emisarios de la fuente que trabajan en el corazón de su grupo lo guíen hacia una verdadera sabiduría. No se engañen a ustedes mismos en cuanto a sus adversarios. Los contrarios siempre se atraen. Esto no es algo fatal. Tómese tiempo para escuchar lo que tengan que decirle. Algunos tienen una influencia positiva y otros están equivocados. Obsérvelos actuar y quizás incluso deba aguantar que guíen su camino hacia la razón. El esfuerzo debe venir de usted, nadie lo hará por usted, pero nosotros ha llegado el tiempo de retirarnos progresivamente de esta densidad que se encuentra en gran peligro. En este momento, Mam se excedió. Ella intentó ordenarles a los Namlu que se quedaran. Ustedes no han sido programados para eso. Dice, para que se marcharan, ¿no? Al hacer esto, demostró que ella tampoco había comprendido algunas cuestiones básicas. Los Namlu entonces se vieron obligados a darle una suave reprimenda delante de sus enemigos. Y dicen, la emoción se adueña de lo mejor de usted, Subatam, dice, digamos así, Subatam, brillante guardiana. Al contrario de sus creaciones, no hemos sido programados en absoluto. Esto es lo que quería sacar en evidencia, sobre todo, es decir, que los Namlu no han sido programados en absoluto, es decir, genéticamente para que ellos tengan ciertas creencias, para que ellos tengan ciertas cosas como nosotros humanos, por decir que tenemos programación genética, es decir, que seamos dóciles, por ejemplo, ingenuos, que seamos ignorantes, que hagamos lo que se nos dice, ¿no? Realmente. Entonces, los Namlu no han sido programados de ninguna manera, pero nosotros tenemos una pequeña parte en nuestro ADN de ellos, ¿ok? O sea, que tenemos un porcentaje de su ADN, porque también han participado, si queremos verlo de esta manera. No es que hayan participado, sino que cuando empezaron, más adelante lo vemos, Mamitu cogió ADN para que nos hagan, para que nos vayan a crear, ¿sí? Veamos.
Vale, dice, Ninma se levantó tranquilamente y apaciguó a la asamblea con una voz tranquila. Verdaderamente, Lahmu necesita que quien refresque su memoria. Permitamos que ciertos miembros de la asamblea sean informados definitivamente sobre los hechos siguientes. Saam Enki no es responsable del estado físico de los Nungal. Ah, sí, claro, porque estaban hablando de que los Nungal son como Kingu y que Saam es responsable porque, ha creado a los Nungal, sí. Pero veamos por qué. Dice, como acaba de declarar, él simplemente utilizó un material existente, ¿ok? Él no puede ser culpado eternamente por su error, porque su actuación era previsible. Quizás la verdad sea esclarecida aquí y nuestros hijos puedan trabajar juntos en la supervivencia de nuestra colonia. Siempre he tenido acceso al patrimonio genético de nuestra raza. Esta es Ninma quien habla, ¿sí? Con el acuerdo de la mayoría de los Ushungal, An me encargó secretamente modificar las cualidades de ciertas células. Sospechamos que Saam iba a tener que crear al Agni clones apresuradamente. Él también cayó en la trampa. Le tendieron sus cucú, es decir, cucú son ancestros, es decir, sus padres, abuelos, quien sea. Los Nungal no habrían podido sobrevivir según el plan de los Ushungal, así que fue más sencillo que fueran creados con la imagen de nuestros eternos enemigos, los Kingu Babbar. Créeme, Enki, los Nungal... Créeme, Enki, los Nungal no estarían viviendo hoy si los acontecimientos se hubieran desarrollado de la manera que piensas. Finalmente, su presencia a nuestro lado es una bendición. ¿Qué quiere decir con esto? Realmente, los Nungal fueron creados para que sean sustituyentes de aquellos... si recordáis, de los Shutum que enfermaron para engendrar a las Amashutum, ¿sí? Entonces, estos serían como sustituyentes, pero según esto no hubieran sobrevivido por alguna razón. Pero resulta que entonces modificaron las células y crearon células mezclas con los Kingu. Por eso, la primera vez cuando ellos nacieron, digamos así, los primeros días, estos Nungal tenían un color diferente, más o menos verde. Pero después de su primera, ¿cómo se le llama esto? Cuando quitaron su piel, la renovación de la piel, cuando estos Nungal renuevan su piel la primera vez, se queda la nueva piel, muda de piel, se queda una piel blanca. Por eso les acusan como Kingu, como que son Kingus, pero no eran Kingus, eran mezcla. ¿Ok? Ok, veamos qué más dice aquí. A continuación proporcionamos una muestra a los argumentos que caracterizaron este proceso trascendental. Pero debido a las limitaciones de esta presentación debemos hacer poco más que indicar que se alcanzaron los siguientes acuerdos. A pesar de que Saam deseaba fervientemente otra cosa, los Nungal serían obligados a terminar su trabajo y a ayudar al establecimiento de la colonia. Los que sobrevivieran salvarían sus vidas. Quiere decir que los Nungal eran destinados a esta vez a cavar realmente manualmente dos ríos, el cauce del Éufrates y de Tigris. ¿Ok? La acreditada presencia de los Kingu en este sistema desde la noche de los tiempos sería respetada. Seet, Isis, continuaría en prisión. Tot,
obtendría la libertad con la bendición de Enlil. Los Ushumgal habían maniobrado para controlar los textos del Mardukú, de la ley aquella. ¿Recordáis? Siendo en adelante Enlil el Satam administrador en jefe, digamos, el en jefe de la colonia. Es decir que, fijaos aquí, esto es importante. Tenéis que saber, por ejemplo, la palabra Satam o Satán, Satanás, que nosotros sabemos. No significa Satanás, no significa demonio, no significa otra cosa, significa administrador. Pero tanto Enki como Enlil tenían este rango, digamos así, o este rango en un cierto momento en esta historia. Es decir, que Enki era el Satam de estas leyes, era el administrador de las leyes del Mardukú, por ejemplo. Él era el Marduk en un momento y era también el Satam de estas tierras cuando llegó primero. Pero después de esta disputa que tienen, a partir de este momento Enlil se convierte en el administrador de estas tierras, del planeta incluso. Por lo tanto, Enki únicamente se mantiene su derecho de ser el dueño del Apsu, del mundo interno. Por esto, y desde aquí aparecen estas leyendas de que Lucifer es del bajo tierra, ¿sí? A ver, ¿qué me estáis hablando? Ah, sí, Beatriz me decía, muda de piel. Resulta que justamente Enki se convierte en el diablo, digamos así, porque es el rey del mundo subterráneo, ¿no? Del Apsu, y que es Satanás, pero realmente no es ya desde este momento, sino que es Enlil Satanás. ¿Ok? Pero al mismo tiempo es también Yahweh. ¿Ok? Pero bueno, esto aparece más tarde. ¿Ok? Sigamos.